En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al versículo 13. Dice así: Se le acercaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, exigiéndole una señal del cielo para ponerlo a prueba. Dando un fuerte suspiro, dijo: ¿Por qué esta gente exige una señal? De verdad les digo que no se les dará una señal. Luego, dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla del lago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el versículo 11 del Evangelio del día de hoy dice que se le acercaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, exigiéndole una señal del cielo para ponerlo a prueba. Estos fariseos pues no están pidiendo un milagro más, porque ya para este momento el Señor Jesús había sanado enfermos, había expulsado demonios, había hecho la multiplicación de los panes 2 veces, había calmado la tormenta. Pero ellos querían, dice aquí, una señal del cielo. Es decir, que ellos más bien querían un signo grande, un signo espectacular, algo que fuera realmente sorprendente. Algo así como muchas veces se llega a escuchar en algunas personas que han dicho en algunos videos: a ver si existe Dios, que se aparezca ahorita mismo. A ver si existe Dios, que me convierta este libro en pan. O si existe Dios, que se acabe el hambre en todo el mundo. Cosas en ese estilo. Los fariseos ya lo pedían. Haznos algo cósmico, espectacular, quizá como fuego bajando del cielo, quizá un fenómeno gigantesco. Pero el problema no era aquí la falta de señales. En los fariseos entonces el problema está más bien en el corazón. Ellos no buscaban creer, buscaban probarlo. El texto señala muy bien, ponerlo a prueba. Entonces no era fe, era un desafío. Y ahí en el versículo 12 dice que ante esta postura dio un fuerte suspiro. Suspiró profundamente el Señor. ¿Qué refleja eso? Ciertamente a lo mejor tú tienes en la mente el suspiro de tu amada, pero aquí en este contexto refleja más bien un fastidio, un dolor, una tristeza profunda por la incredulidad, o también igual un cansancio por no encontrar qué cosas dar, qué cosas decir, qué cosas hacer para que esta gente crea y acepte. Habían visto milagros, pero no querían aceptar su significado. He escuchado este tipo de suspiro, este tipo de queja en aquella señora, en aquel señor que quiere que los hijos se acerquen a Dios, que quiere que los hermanos o el papá o algún familiar tengan ese encuentro con Dios. Muchas veces esas personas se mantienen fijas, fuertes en su decisión de no aceptar a Dios, a pesar de que se les dice, se les presenta, se les motiva y se les da razones del por qué es mejor estar con Dios. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Cómo le hago para que entiendas? ¿Cómo le hago para que aceptes y creas? Ese tipo de expresiones me han llegado muchísimas veces para el programa de radio, en las redes sociales. Dígame cómo le hago para que fulana o fulanito de tal entiendan, crean y acepten, para que se conviertan, para que se acerquen a Dios. Jesús suspiró profundamente y después dijo:
versículo 12. ¿Por qué esta gente exige una señal? En otro evangelio, donde está presentando la misma situación, en este caso el evangelio de Mateo, después de ¿por qué esta gente exige una señal?, dice que la única señal que se les dará es la de Jonás, es decir, para su situación, la muerte y resurrección. La verdadera señal del cielo no sería fuego, sino sería la cruz, la tumba vacía y la resurrección. Y sabemos que ante ese signo prodigioso y sobrenatural tampoco creyeron. En este evangelio de Marcos no aparece eso, solamente está el suspiro y después el reproche. ¿Por qué esta gente exige una señal? De verdad les digo que no se les dará una señal. Estos fariseos representan el corazón duro, representan a aquella persona que exige pruebas antes de creer, representan a aquel que siempre quiere algo más. Y es que ahí muchas veces nosotros también encajamos o estuvimos también en algún momento. No hacemos caso a tantos milagros que se dan en la transformación de mente y corazón de muchas personas. Los que están en los hospitales han visto milagros de fe. Algunas veces yo he mencionado algunos libros de un doctor, obviamente cristiano católico, ya jubilado, y que en sus notas resalta todas aquellas cosas que él pudo ver, comprobar, y aún así compañeros de oficio, pero incrédulos, cerrados, necios, renegones, no quisieron aceptar en el camino de la profesión. ¿Qué más quieres? La ciencia, la medicina decía esto, pero aquí Dios se manifestó de otra manera y ni así quieren creer. ¿Qué más necesitan? Dicen allá en mi rancho el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Señor Jesús bien sabemos que no hace milagros para los curiosos y caprichosos, sino para los que creen. Y los milagros también son para nuestra salvación. Hay muchas personas que, estando enfermas, han querido y han buscado la salud del cuerpo. Y con tristeza puedo decir que algunas de ellas tuvieron la salud del cuerpo, pero nunca buscaron la salud del alma, que es más grande. La salud del cuerpo les ayudó a levantarse de aquella cama, pero nunca se levantaron de su situación de pecado, aun cuando los médicos habían sentenciado un tiempo de vida. Otros más, puedo decirlo, lo aprovecharon, y de aquel señor que le daban 2 a 3 meses de vida, vivió más de 4 o 5 años, porque la memoria no me da para decirlo precisamente, pero lo aprovechó. Pero hay muchos que no. Sin duda, un tema interesante que brota de este pasaje es en el hacer la comparación entre los fariseos y nuestra cultura actual. Cosas que ya hemos mencionado, pero que a la luz de esa dureza de corazón creo que es necesario resaltarlo, porque a lo mejor ahí nos podríamos sentir identificados. Los fariseos no eran ateos, eran personas religiosas, pero su problema no era la falta de conocimiento, sino la falta de conversión. Y ahí comienza lo que queremos hacer como paralelo, porque igual estamos involucrando a aquellos que no aceptan a Cristo, pero caminan en las cosas de Cristo, haciendo las cosas en la iglesia, pero sin conversión. Puede decirse que incluso estamos involucrados o hay personas involucradas en actividades muy relacionadas con la iglesia. Hablan de Dios, hablan de la Escritura, hablan de los sacramentos e incluso como ministros encargados de dar el mismo viático, pero sin conversión, participando solamente por apariencia, pero sin un dolor del pecado en el corazón, diciendo lo necesario y lo conveniente para que otras personas cambien de vida, cambien de rumbo, pero sin aplicarlo en sus propias vidas. Un porcentaje. Los fariseos conocían la ley, conocían los mandamientos, conocían la palabra, pero olvidaban la misericordia. Y así también dentro de nuestra situación, a nivel cultural, si tú quieres, hay muchas personas que defienden supuestas reglas sociales, supuestos derechos,
pero pierden el sentido moral profundo que se necesita como misericordia. Hoy es verdad que se habla mucho de valores, pero poco de una verdad objetiva. Hoy en la sociedad camina mucha gente abrazada de los avances tecnológicos, inteligencia artificial, tecnología y muchas otras cosas más, pero con un corazón vacío. Ante esto sabemos que el problema no es la ausencia de las manifestaciones de Dios, la ausencia de sus milagros. Por lo que hemos avanzado es el exceso de orgullo que muchas veces nos contamina. La incredulidad moderna nace, se desarrolla, crece y da muchos frutos. Algo de lo que se podía notar en la antigüedad, y hablando de la cultura de aquellos tiempos, es verdad que muchas personas adoraban estatuas, pero hoy sin duda la principal adoración se da a sí mismo. El hombre, el ser humano, se coloca en el centro y al mismo tiempo Dios se vuelve incómodo. Y aquí entonces viene una situación: no hay conversión. Muchos dicen no creer, pero lo dicen porque creer implica cambiar. Creer implica transformación. Y aquí el problema: ante una mayoría que podría estarse diciendo cercana a Dios o que cree en Dios, la cosa es que vive como si Dios no existiera, y eso es lo más grave. Antes no se conocía a Dios. Hoy podemos decir, cuando nos preguntan ¿qué religión tienes?, y podemos decir cristiana, porque somos seguidores de Cristo. Soy cristiano de apellido católico. Podemos decir que creemos, pero vivimos muchas veces como si no existiera. Y aquí entonces esta indiferencia es más peligrosa que aquella persona que pudiera decir que no cree radicalmente. El indiferente se desconecta, se justifica, y ahí es lo peor. Somos como ese tipo de fariseos contemporáneos, porque decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si Él no existiera, y en nuestra forma de vida se experimentará el vacío, el sufrimiento, la tristeza. Una persona que no está conectada con Dios no es feliz. Una persona que no está conectada con Dios no tiene paz. Y aunque pudiera estar rodeada de cosas o de personas, la falta o la ausencia de Dios en el corazón le causará sufrimiento. Y vendrán los golpes naturales de la vida que sacuden, que lastiman, que sangran, y la misma persona sufrirá. Pongámonos delante de Dios para que el Espíritu Santo ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón, y así todo lo que lleguemos a pensar, a decir y a sentir en nuestro corazón realmente refleje y busque la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Mándanos un mensaje por WhatsApp para mandarte el Evangelio todos los días con una trivia, una metáfora y una canción, aparte de la reflexión.